Qué rico poderlos ver, escuchar, saber que están ahí y que han querido regalarle a sus hijas el don de la Eucaristía a través del proceso de la catequesis de preparación al sacramento de la primera comunión. Y también para cada uno de ustedes como papás, como mamás, es un renovar también esa experiencia de fe que es acercarnos a la Eucaristía. Y por eso me parece que es una magnífica experiencia el que podamos congregarnos en esta tarde para que, yendo a los detalles, a lo cotidiano, podamos también ver la profundidad y la grandeza del regalo y del don que se nos da en la primera comunión y que nos hace entender también la belleza y la grandeza de nuestra fe católica. Por eso yo los quiero invitar para que comencemos este ratico con un canto que voy a poner aquí en la pantalla y luego iré haciendo pues una presentación muy sencilla, pero dejando sobre todo un mensaje que toque el corazón, un mensaje que mueva los sentimientos, un mensaje que abra el espíritu, un mensaje que en verdad podamos llenarnos de él para descubrir el regalo que Dios nos da. Caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Invitados a la mesa del banquete del Señor, recordamos su mandato de vivir en el amor. Comulgamos en el cuerpo y en la sangre que Él nos da, y también en el hermano, si lo amamos de verdad. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Este pan que da la vida y este cáliz de salud nos reúne a los
hermanos, en el nombre de Jesús. Anunciamos su memoria, celebramos su pasión, el misterio de su muerte y de su resurrección. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Bueno, como decía el canto que nos servía de apertura a este encuentro, donde hay caridad y amor, ahí está el Señor. Y es que la Eucaristía es el sacramento del amor, es el signo del amor de Dios por nosotros. Ahí lo descubrimos, ahí lo percibimos, ahí lo tocamos, ahí lo palpamos, ahí lo comemos. Por eso yo les invito desde donde están, cierren un momentico sus ojos para que con esta oración invoquemos la presencia del Espíritu que nos congrega en la caridad y en el amor en esta noche. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu salvación. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bien, entonces, como les decía, me parece que es importante que partamos de lo más sencillo, de lo más elemental, porque sin duda alguna en lo pequeño, en lo sencillo, en lo cotidiano, en el detalle, es que se manifiesta nuestro Dios. El Dios que nos ha mostrado Jesús no es el Dios asociado a lo mágico, a lo espectacular, a lo extraordinario, a la grandeza, al poder, sino que es el Dios que se expresa en la pequeñez, en la sencillez, en la cotidianidad, en el detalle. Es el Dios del amor y es el Dios que se nos ha quedado en la Eucaristía, en el pan y en el vino, dos alimentos sencillos pero que contienen en sí toda la fuerza expresiva y grandiosa del amor de Dios. Y por eso creo que si somos capaces de atender a los signos sencillos y cotidianos, a los sacramentos de la vida diaria, veremos con profundidad, con ojos de fe, seremos capaces de contemplar allí donde Dios se nos muestra, se nos manifiesta, se nos revela. Porque lo que la Eucaristía nos está diciendo, primero que todo, es que Dios se hace alimento, alimento en Jesús, en todo lo que Jesús es. Decir cuerpo y sangre es decir la totalidad de Jesús que se entrega y que se da. Cuerpo entregado y sangre derramada. Y entonces es ahí donde nosotros descubrimos que si Dios se hace alimento, es porque Dios es necesario. El alimento es vital. Sin el alimento no podemos vivir. Si Dios se hace alimento en Jesús, en su cuerpo y en su sangre, se nos da en su espíritu, es porque entonces Dios es necesario para nuestra vida. Dios es indispensable para nuestra salud. Dios es vital para nuestra felicidad y para nuestra salvación. Y eso es lo primero que entonces nosotros descubrimos y contemplamos en la Eucaristía. Dios se hace alimento y como alimento se nos da, se nos entrega, porque al fin y al cabo el amor auténtico no es otra cosa que capacidad para entregarnos. El amor que Dios nos ha mostrado no es dar algo, no es dar cosas,
el amor que Dios nos ha mostrado es darse Él mismo. En el darse Él mismo, nosotros percibimos, descubrimos, sentimos, experimentamos, palpamos, degustamos, saboreamos, tocamos a Dios. Y ese milagro que solamente se da con asombro, con admiración, sucede en la Eucaristía. Por eso yo he querido pues centrar esta pequeña catequesis, digámoslo así, en los signos de la Eucaristía, los signos sensibles, pero esos signos sensibles nos hacen ir mucho más allá, esos signos sensibles trascienden. En la Eucaristía vemos pan y vino, y a veces no descubrimos la profundidad, el sentido, la grandeza de lo que allí se sirve en la mesa, en el altar, de lo que allí se nos da, porque lo que se nos da no es algo, el que se nos da es alguien. La prueba del amor es que Dios se nos ha dado Él mismo, se nos ha entregado todo, sin reservas y sin condiciones, en su Hijo Jesús. Eso es la Eucaristía, y eso es acercarnos a la Eucaristía, y esa es la primera comunión, es decir, el primer y gran momento en el que nosotros nos unimos a Cristo, a Dios, al Espíritu, a toda la Iglesia, y en el que finalmente sucede algo extraordinario. No es que nosotros comemos a Dios, sino que más bien nosotros somos introducidos en el ser, en la vida, en el misterio de Dios. Por eso la Eucaristía nos lleva a la capacidad del asombro, del encanto, de la admiración, del sobrecogimiento, del vernos envueltos y abrazados por un amor que parte de la sencillez, pero que toca la profundidad del corazón. Entonces, los voy a invitar para que vamos visualizando pues estas diapositivas pues que he preparado para que las podamos ir viendo, y al hilo de esta presentación podamos ir profundizando también pues lo que se nos va mostrando. Bien, entonces miramos ahí lo que es la Eucaristía. Donde hay caridad y amor, ahí está Dios, y hay unos signos sensibles, palpables. Pan y vino son alimento. Ya lo decíamos, Jesús se nos da todo Él, en su cuerpo y en su sangre. Nos ama porque se nos entrega Él en su vida. El pan y el vino son entonces un signo de unidad y de amor en un mundo dividido. Nosotros vivimos en un mundo que se caracteriza, digamos ahora por la situación de la pandemia, por tres cosas. La primera es un mundo interdependiente. Nosotros vivimos en un mundo en el que lo que afecta a unos afecta a otros. Estamos conectados. Si a una persona le afecta algo en el campo de la economía, de la política, de la sociedad, eso tiene repercusiones no solo a nivel local, sino a nivel global. La situación de la pandemia nos lo ha demostrado. Lo que parecía lejano y distante, en realidad nos ha tocado a todos, porque vivimos en un mundo interdependiente. Dependemos unos de otros. Nunca antes habíamos percibido de qué manera dependemos del ecosistema, del medio ambiente, de la alteración del clima, de los hábitats naturales. Somos un mundo interdependiente. La segunda característica es que nuestro mundo es un mundo complejo. ¿Por qué es complejo? Pues porque muchas variables en la realidad pueden alterar lo que llegue a predecirse, lo que llegue a preverse. No es fácil, aún así, en campos de predicción o de formulación de variables, entender fácilmente lo que pueda pasar. Es un mundo complejo, los sistemas son complejos, la convivencia es compleja, las pretensiones, las expectativas de nuestra sociedad son complejas. Entonces, es un mundo interdependiente, es un mundo complejo, pero también es un mundo veloz, un mundo sometido al imperativo de la velocidad.
Todo sucede tan rápido que a veces es prácticamente imposible percibir los cambios, las transformaciones, digerir, ¿sí? Asimilar lo que va sucediendo. Y en este mundo interdependiente, complejo y veloz estamos nosotros. Estamos nosotros y tenemos delante de nosotros unos signos sencillos y pequeños, pero cotidianos, sugestivos y elocuentes, que se nos dan en la Eucaristía. Valga decir lo más elemental, Eucaristía quiere decir dar gracias. Celebrar Eucaristía es siempre agradecer, es hacer de la vida una actitud de gratitud permanente. Pero decir misa es también decir misión. Celebrar la misa es entrar en una misión, en la misma misión que Dios ha puesto a su Hijo Jesús, transformar el mundo, amándolo, curándolo, sanándolo, sirviéndole. Esa es nuestra misión, esa es nuestra misa, esa es nuestra Eucaristía. Eucaristía, gratitud, acción de gracias, misa, misión, tarea permanente. Y por eso pan y vino son signo de unidad, porque son inseparables y son expresión de la entrega de Jesús. La entrega de Jesús es la manifestación del amor de Dios. ¿Hasta dónde ha llegado Dios? Hasta darnos lo que más ama, a su propio Hijo. Por eso el amor no es un sentimiento, ni es un gusto, ni es un deseo, aunque tenga todo algo de esos componentes. El amor es una capacidad para salir de nosotros mismos, para donarnos, para ofrecernos, para entregarnos, para darnos. Entonces, los cristianos católicos le decimos al mundo, en el signo del pan y del vino, que el sueño de Dios es un mundo con un gran proyecto de felicidad. Lo primero que tenemos que decir, afirmar y sostener es que Dios tiene un sueño. El sueño de Dios es que nosotros seamos felices. O sea, Dios no nos ha llamado a este mundo para ser unos arruinados, unos desgraciados, unos infelices. Dios nos ha llamado a este mundo, a la vida, para realizarnos, para ser felices. Con una palabra religiosa eso lo llamamos salvación. Entonces Dios quiere que nuestros sueños se cumplan. Dios quiere que nosotros cumplamos y realicemos todos nuestros proyectos. Dios quiere que tomemos buenas decisiones, tengamos relaciones fraternas, saludables con los demás. Dios quiere que nosotros resolvamos los problemas y salgamos adelante. Dios quiere que nosotros vivamos con dignidad, con libertad, que nos respetemos, que nos queramos, que nos amemos. Dios quiere que nosotros sanemos nuestras heridas. Dios quiere que nosotros podamos construir un mundo que sea realmente jardín, que sea casa, que sea presencia de Él en medio de nosotros. Ese es el sueño de Dios. Dios tiene ese sueño. Para eso ha creado el mundo, para eso nos ha llamado a nosotros a la vida. Y es triste ver cuando, sabiendo que esa es la finalidad, el sueño, la meta, nosotros vivimos tristes, frustrados, amargados, vivimos chocándonos contra los demás, vivimos alimentando resentimientos, rencores, enemistades, vivimos cultivando rivalidades, vivimos imponiéndonos sobre los demás. Es decir, estamos frustrando el sueño de Dios. Estamos poniéndole obstáculos al sueño de Dios. El sueño de Dios es que nosotros construyamos la felicidad, no de una manera egoísta, sino fraterna, compartida, pensando en los demás. Entonces, cuando nosotros vemos en el mundo enemistades, rivalidades, estamos hablando de un mundo de competidores. Y el mundo de los competidores es el mundo de un proyecto egoísta. Lo hemos visto ahora con la situación de la pandemia. Cada uno es como sálvese quien pueda. Cada país es como buscando salir adelante por encima de los otros. La misma distribución de las vacunas nos ha mostrado cómo unos acaparan y otros apenas viendo a ver qué queda. No, ese no es el sueño de Dios. Y si el mundo está así, no es porque Dios lo quiera, porque no está en su proyecto original,
Si el mundo está así es porque nosotros, por nuestro egoísmo, por nuestra ambición, por nuestro afán de suficiencia, hemos o queremos frustrar el sueño de Dios, el proyecto de felicidad y de salvación que Él tiene para nosotros. Entonces, en un proyecto de felicidad y de salvación, Dios sueña es con que seamos hermanos. Hermanos es que nos respetemos, que nos queramos, que nos valoremos, que nos cuidemos unos a otros, que nos corrijamos con amor, con dulzura, con cariño. En cambio, el mundo, cuando se sostiene en un proyecto egoísta, lo único que hace es rivalizar, competir, crear enemistad, discordia. Discordia es una palabra que quiere decir dividir el corazón. Una discordia es una división del corazón, porque solamente para poder amar el corazón tiene que estar en unidad. Cuando el corazón está dividido, no ama con toda su potencia, no ama con todas sus fuerzas. Entonces, nuestro mundo dividido por guerras y por discordias. Se trata entonces de pensar cómo vemos al otro, o sea, de qué manera miramos a los demás, porque nuestra mirada frente al otro dice mucho también de cada uno de nosotros mismos. El amor a sí mismo verdadero se llama autoestima. El amor falso a sí mismo se llama egoísmo. Entonces, cuando miramos con egoísmo, rivalizamos porque vemos al otro como un competidor con el que hay que tratar de imponerse, sobresalir, estar adelante o quitarlo del camino o aplastarlo. Entonces, pensemos cómo vemos al otro, de qué manera miramos a los demás. En una sociedad como la nuestra, una sociedad sometida al rendimiento, hoy hay que rendir en todo. Hay que rendir en el trabajo, hay que rendir en el gimnasio, hay que rendir en la vida de pareja, hay que rendir en el colegio, hay que rendir en todos los aspectos de nuestra vida. Estamos sometidos al imperativo del rendimiento y el que no rinde queda por fuera. Nuestra sociedad es una sociedad altamente competitiva y hay algo muy bueno de la sana competición. Lo acabamos de ver con los Juegos Olímpicos, pero hay algo también enfermizo cuando la competición se nos vuelve rivalidad, enfrentamiento, deseo de aplastar o de imponernos violentamente sobre el otro. Es una sociedad sometida a la productividad. Tan productivos queremos ser que ni siquiera nos hemos detenido, no hemos parado, tenemos que seguir porque hay que producir y hay que entrar en esa lógica. Una sociedad de consumo donde incluso las mismas personas se convierten en una mercancía. Se compran y se venden, se trafican y se transitan. Entonces, olvidamos valores esenciales que constituyen lo que somos como humanos, tales como la gratuidad. Gratuidad viene también emparentada con gratitud, con acción de gracias. Gratuidad viene también emparentada con el don, con el regalo. La Eucaristía es justamente eso, la expresión del regalo, del don de Dios, por eso es acción de gracias. Valores como la fraternidad, donde aprendemos a mirarnos, a valorarnos, a cuidarnos y a respetarnos unos a otros. Valores como la acogida, o sea, la capacidad de abrirnos al otro. A veces estamos tan llenos de nosotros mismos, tan inflados, y esa palabra nos hace pensar en dos actitudes, egoísmo. Y el egoísmo se expresa también como soberbia u orgullo. Estar soberbio, estar orgulloso es como estar inflado de sí mismo. Cuando uno está muy lleno de sí mismo, Dios no cabe, no tiene por dónde entrar. Cuando uno está muy inflado de uno mismo, el otro no tiene por dónde entrar. Gratuidad, fraternidad y acogida son verdades esenciales en una sociedad del rendimiento, la productividad y el consumo. Entonces, la Eucaristía nos habla justamente de esos valores que hoy no tienen mucha repercusión, que no aparecen en los medios, que no se les hace mucha publicidad, porque a fin de cuentas el importante termina siendo cada uno, imponiéndonos cada uno sobre los demás. La Eucaristía nos recuerda eso, gratuidad, capacidad para agradecer, para recibir el don, el regalo, capacidad para compartir, para darnos cuenta que no estamos solos, que el que cree nunca está solo, que vivimos una experiencia de comunidad,
tan disuelta hoy, tan erosionada por una sociedad hiperindividualista. Y la acogida, pensemos hoy todo lo que sucede en el mundo con la situación de los migrantes, en nuestro propio país, todo lo que esto genera socialmente, la incapacidad de abrir, de acoger al otro. Entonces la Eucaristía nos recuerda que es necesario reconocer la gratuidad, la fraternidad y la acogida. Pero además la Eucaristía pues nos habla de un amor que supera las divisiones y que nos propone un estilo de vida centrado en la preocupación por los demás. La preocupación por los demás significa salir de uno mismo. Jesús lo dice, si un grano de trigo que cae en la tierra y no muere a sí mismo, no puede dar fruto. Cuando uno piensa en guardarse la vida egoístamente, la pierde, la fracasa, la arruina. En cambio, paradójicamente, contrario a la lógica de nuestra sociedad, cuando uno piensa en gastar la vida, en desgastarla, en ponerla como ocupación y preocupación por el otro, ahí es cuando uno la conquista, la logra y la realiza. Entonces pensemos que la Eucaristía no es otra cosa que la síntesis de Jesús. Esa era la manera de ser de Jesús. ¿Cómo vivía Jesús? Apasionado por Dios, de quien se sentía su hijo y a quien llamaba papá, Abba, padre, papacito querido. Y compasivo, compadecido, volcado hacia los demás. Por eso no podía ver que la gente pasara hambre, ni que sufriera dolor, ni que estuvieran tristes, ni desconsolados, porque ahí estaba Jesús. La Biblia resume en una frasecita muy sencilla, pero muy diciente, lo que fue Jesús. Pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Así recordaban los primeros discípulos y los primeros cristianos a Jesús como aquel que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Esa era la manera de ser de Jesús, vivir centrado en Dios y vivir entregado por los demás. Uno no puede vivir muy de Dios y desconectado de los demás. O uno no puede vivir auténticamente, con sinceridad, profundidad, entregado a los demás sin saber que ese es el amor y la esencia de Dios. Porque Dios no sabe, no puede, no quiere, no es capaz de hacer otra cosa más que amar. Y amar significa salir de sí mismo, donarse y entregarse. Entonces esa era la manera de ser de Jesús. Comer su cuerpo, beber su sangre, pues es estar dispuestos a asimilar el modo en el que Jesús vivió y gastó su vida. Es decir, uno es lo que come, así de sencillo. Comer a Jesús es volvernos Jesús. Comer el cuerpo y la sangre de Jesús es vivir al estilo de Jesús, sirviendo, amando, perdonando, gastándonos, entregándonos por los demás. Hay una expresión que puede sonar muy fuerte, pero yo creo que es una expresión que por la fuerza, es una palabra que por la fuerza que tiene, creo que también nos hace entender el sentido, tragarnos a Jesús. Como les digo, la expresión es fuerte, pero nosotros coloquialmente a veces decimos, yo no me trago esa persona. A veces empleamos esa expresión. Al decir yo no me trago a esa persona, yo no la asimilo, yo no la acepto, no me cabe, no soy capaz. Tragarnos a Jesús es asimilarlo, es decir, hacerlo en nosotros, hacerlo nuestro y nosotros en él. En una sola palabra es creerle, creerle. Creerle significa no solamente decir, ay, tan bonito eso que decía Jesús, ay, tan interesante eso que Jesús nos enseñó. No, creerle es, yo hago eso que hacía Jesús, porque sé que eso me da sentido, porque sé que eso es amor, porque sé que eso vale la pena, porque sé que eso me realiza, me hace feliz, me hace libre, porque sé que eso me salva. Entonces, eso es lo que realiza la vida, salir de sí mismo, darse,
Ese es el reto y el propósito. Tristemente nosotros hemos convertido la Eucaristía en un rito y efectivamente la Eucaristía tiene algo, mucho de rito, pero si nos quedamos en el rito nos empobrecemos y por eso finalmente vamos y no vamos, estamos y no estamos, sentimos y no sentimos. Si nos quedamos solamente en el rito no logramos transformar la vida. En realidad lo que transforma la vida es la fe, es decir, creerle a Jesús, ir más allá del rito, hacer de la misa una misión, ¿sí? Hacer de la Eucaristía una actitud de agradecimiento permanente. Entonces, eso es lo que realiza la vida, salir de uno mismo, darse, ese es el reto y el propósito. Bueno, ahora paso como a un segundo momentico. Las cosas son mucho más que lo que vemos. Las cosas son mucho más que lo que vemos. Todos saben de esa famosa frase que el zorro le revela al Principito en la reconocida obra de Saint-Exupéry, y es lo esencial es invisible a los ojos, no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos, no se ve bien sino con el corazón. Entonces, las palabras pues nunca agotan lo que queremos expresar. Las palabras siempre se quedan cortas porque hay experiencias, hay realidades, se llaman inefables, o sea, que no son capaces de ser expresadas con palabras. Entonces necesitamos valernos de algo que se llaman los símbolos. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es pues una palabra que viene del griego y que significa juntar dos cosas, unir dos elementos. Entonces, esta conjunción, o sea, esta unión, lo que busca es un sentido pues más profundo, ¿sí? Necesitamos los símbolos juntan dos cosas, lo que decimos y lo que no alcanzamos a decir para que complete el sentido. El pan y el vino se nos muestran, sin duda alguna, como símbolos. Ahí vemos el trigo y ahí vemos las uvas. Del trigo y de las uvas se elabora el pan y el vino. En una sociedad industrializada como la nuestra, ya nosotros no alcanzamos a ver esos procesos, porque ya nosotros no los hacemos, compramos las cosas hechas, ya no las fabricamos, ya como no tenemos tiempo para nada, solamente tiempo para trabajar, entonces no nos queda tiempo para hacer, para fabricar, y tenemos que comprar las cosas hechas. Cada vez cocinamos menos y compramos más lo que ya está hecho. Pero el proceso tiene algo muy lindo. El proceso nos va dando el sentido de la elaboración, de la maduración, del secreto, del misterio. Es como cuando un chef sabe en el proceso de elaboración de un plato muy exquisito dónde está el secreto. En el proceso tan lindo del trigo para que llegue a ser pan y de la uva para que llegue a ser vino, hay también todo ese proceso en el que se encierra un misterio, pero un misterio no algo así como extraño, como mágico, sino el sentido también de lo que es la vida humana. Entonces, símbolo es juntar dos elementos con sentido. ¿Qué pasa? Se unen lo visible y lo invisible. Fíjense qué interesante eso, lo que vemos y lo que no vemos. Vemos pan y vino, pero hay algo que no vemos y que es real, que ese pan y ese vino, por la fuerza del Espíritu en la Eucaristía, por la acción del sacerdote, se transforman, se hacen, se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Entonces se necesita el elemento, que es el objeto visible, en este caso el pan, el vino y el agua, y la palabra, ¿sí? El sacerdote con la palabra hace que ese elemento visible, sensible, ese pan y ese vino dejen de ser pan y vino y sean cuerpo y sangre de Jesús, de Cristo. Entonces, en el pan y en el vino concuerdan estos aspectos, lo que son, lo visible, y lo que significan, lo invisible.
Pensemos que el pan y el vino son producto pues del trigo y de la uva, que son elementos de la naturaleza, incluso alimentos básicos que todos necesitamos. Si hay algo muy universal, son el pan y el vino. Prácticamente todas las culturas, unas más, otras menos, pero hay pan, hay vino. Es un alimento universal y por eso es el alimento presente en la Eucaristía. Entonces, el pan y el vino son, en un sentido más profundo, lo que dijéramos el resumen, la síntesis de la vida humana. ¿Por qué? Detengámonos en el pan. A ver, ¿qué es el pan? El pan representa, significa como el fruto del esfuerzo humano. Es el trabajo cotidiano de cultivar la tierra. Lo entiende, lo sabe quizá mejor la persona que vive en el ambiente rural, en el campo, el campesino. Es un proceso. Hay que sembrar, hay que esperar, hay que cosechar y finalmente hay que preparar el pan. No es solo producto nuestro. Pensemos que no es solamente el resultado de lo que nosotros hacemos. No es algo hecho por nosotros. Es fruto de la tierra, o sea, la tierra nos lo da. Y por lo tanto, si la tierra nos lo da, es un don, es un regalo, pues el hecho de que la tierra dé fruto no es mérito nuestro. O sea, uno puede hacer muchas cosas y puede que no dé, puede que no se le logre cosechar. Solamente es fruto del Creador que podría darle a la tierra la fertilidad. Entonces no es solamente el resultado nuestro, no es un derecho, es un don, es un regalo. La tierra nos lo da y nos lo da porque el Creador la hace fecunda. El pan que une, ¿qué pasa? Que el pan es fruto de la tierra y a la vez del cielo. ¿Cómo así? Pues une las fuerzas de la tierra y los dones del cielo, es decir, del sol y de la lluvia. Fíjense que la tierra por sí misma no puede dar el trigo del que se elabora el pan. Se necesita que al trigo le dé el sol, pero que al trigo también le caiga la lluvia. Entonces, es fruto de la tierra donde se cultiva y se cosecha, y es fruto del cielo porque de lo alto le viene el sol y la lluvia. Entonces tampoco podemos producir nosotros el agua. El agua la necesitamos para preparar el pan. Hoy una de las grandes preocupaciones de la humanidad a futuro es el abastecimiento de agua, sobre todo para las megalópolis, para las grandes ciudades pobladas. No se sabe cómo se va a futuro, a 10, 20 años, a mantener el suministro de agua potable. El agua tampoco exclusivamente la podemos producir nosotros, es un regalo y la necesitamos para preparar el pan. De hecho, el pan está hecho de muchos granos de trigo, miles de granos de trigo, pero encierra también un acontecimiento de unión, o sea, el proceso por el cual muchos granos molidos se convierten en pan, y eso es un proceso de unificación. Por eso lo que les decía ahora, es un signo de unidad en un mundo dividido, en un mundo donde cada uno quiere tomar su propia vía y su propio camino. Es un mundo en el que el pan nos habla del signo de la unidad. Ahora miremos el vino. El vino es la mejor expresión de la alegría del ser humano. No en vano, hacer fiesta, festejar, celebrar un acontecimiento es siempre pues asociarlo al vino. Sin alegría, la vida sería insoportable. ¿Quién puede vivir toda la vida triste, amargado, sometido a la imposición de una rutina en la que no puede festejar, gozar, celebrar, degustar la vida? Así como hablamos de degustar o saborear el vino. El vino es el ingrediente de la fiesta. Una buena fiesta
es una fiesta que tiene que tener vino. Y entonces el vino expresa la exquisitez de la creación, la fiesta de alegría que Dios quiere ofrecernos. Pero el vino nos habla también de otro aspecto, nos habla de la pasión, de las pruebas de la vida. Miren, es muy lindo ver el proceso de la elaboración del vino, cuando uno va a esos viñedos y uno ve todo ese proceso, cómo se va haciendo el vino, es muy lindo, porque es como un espejo, como un reflejo también de la vida. La uva tiene que madurar, óiganlo bien, madurar con el sol y con la lluvia, con las buenas y con las malas. Y tiene que ser pisada, pisada, que ver cómo llevan las uvas al lagar y empiezan a pisarlas y a pisarlas y a pisarlas. Y solo a través de esta pasión se produce un vino de calidad. Los mejores vinos de calidad son los vinos cuyo proceso de pisada, por decirlo así, en el lagar, producen un sabor más exquisito. Dejemos ahí entonces, para resumir, lo del pan y el vino. Entonces, el pan es el trabajo, es el esfuerzo, es la dedicación, es el sudor de la frente, es el sacrificio, es la prueba. Y el vino es la fiesta, es el gozo, es la alegría. Nosotros somos pan y vino, trabajo y fiesta. Y necesitamos ambas. Porque si la vida solamente fuera trabajo, sería muy triste. Uno vivir solo para trabajar y perderse los encantos y las delicias de esta vida, muy lamentable, si la vida solamente fuera para trabajar. De hecho, eso es lo bonito de la semana cristiana. Trabajamos 6 días y descansamos 1, descansamos el domingo. Hacemos fiesta, festejamos, celebramos, agradecemos, vamos a la Eucaristía del domingo, al templo, la celebramos, comulgamos, escuchamos la palabra, nos encontramos con la comunidad, cantamos, damos gracias a Dios, ponemos nuestra vida en sus manos para comenzar una nueva semana. Y el vino es la fiesta. Una vida que fuera solamente fiesta, pues también sería muy vacía. Si solamente viviéramos para hacer fiesta, entonces seríamos muy vacíos. Necesitamos pan y vino, trabajo y fiesta. Ahora vemos entonces cómo Dios se hace alimento. El alimento es indispensable. Eso es una verdad obvia que no necesita ninguna explicación. Nosotros sabemos que tenemos que alimentarnos para vivir, sí o sí, condición sine qua non. Sin el alimento no se puede vivir. Entonces, si Dios se hace alimento, fácil, elemental, es porque Él es necesario para la vida. A veces nosotros creemos que vivimos, en realidad no vivimos, sobrevivimos. Y hay una gran diferencia entre vivir y vivir bien o vivir pleno. Esa es una gran diferencia. Hay gente que vive, pero no vive plena. Es una enorme diferencia. Entonces, si Dios se hace alimento es porque Él es necesario para la vida, para vivir bien, para vivir de verdad. Miren, uno cree que la vida sin Dios es como lo mismo. Con Dios o sin Dios todo cambia. Uno en realidad no es el mismo. Uno no es el mismo. Uno puede ahí vivir. Yo emplearía una palabra muy fuerte o un verbo muy fuerte. Uno puede vegetar, estar ahí como inerte, con vida, pero ahí, como sin libertad, sin creatividad, sin iniciativa. En realidad, Dios le imprime a la vida un dinamismo, una fuerza, un sentido, una luz que uno no lo encuentra por otro lado. Cuerpo entregado, sangre derramada. Esas dos expresiones están en las palabras de la consagración de la Eucaristía. Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado. Cambien la palabra entrega por la palabra amor y es completamente equivalente. Sangre derramada. Derramar no es otra cosa más que salir de sí, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, amor, cuerpo entregado, sangre derramada. Entonces, Eucaristía
dar y recibir gracias. ¿Qué es una gracia? Un regalo. Es la expresión de toda una vida entregada. ¿Qué es cuerpo entregado? Es una vida gastada diariamente en servicio y en ofrecimiento. Eso es cuerpo entregado. Vida gastada todos los días en servicio y en ofrecimiento. O sea, pan, pan, esfuerzo, entrega, sudor, sacrificio, donación. Sangre derramada es la propia vida que se va consumiendo para dar más y mejor vida. Recuerden la lógica de Jesús. Cuando uno se guarda la vida, la pierde. Cuando uno entrega la vida, la gana. Así de sencillo. Esa es la lógica de Jesús y esa es la lógica de Dios. Cuando uno se guarda la vida, la pierde, la arruina y la fracasa. Cuando uno la entrega, la dona y la da, la realiza, la logra y la salva. Y quiero ir concluyendo con esta frase muy linda. Es una frase de un santo chileno, San Alberto Hurtado, un sacerdote, y decía: mi misa es mi vida y mi vida es una misa prolongada. Repito, mi misa es mi vida y mi vida es una misa prolongada. Piensen qué interesante eso. Mi misa es mi vida. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Lo que es una misa. ¿Qué es una misa? Es celebrar la entrega de Jesús. O sea, ¿qué tiene que ser mi vida? Entregarme en amor todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto. Amando a mi esposa, amando a mi esposo, amando a mis hijos, amando mi trabajo, amando a mis compañeros, a mi familia, lo que Dios me ha dado. Y mi vida es una misa prolongada. O sea, cuando yo celebro la Eucaristía, lo que estoy celebrando no es un rito, no es ir allá uno a sentarse, a escuchar una cosa que no entiende, a ir a hacer una fila para que le den la comunión y le den una bendición y chao. Y salí como entré. No, es prolongar lo que allí vivo. La entrega de Jesús, la Pascua de Jesús, su muerte y su resurrección. Por eso antiguamente, y de ahí quedó la palabra misa, el sacerdote decía, las últimas palabras que pronunciaba era ite missa et, en latín, que eso traducido al español quiere decir, la celebración aquí en el templo ha terminado, pero la misión afuera comienza. Eso quiere decir, misa. El sacerdote terminaba con esas palabras en latín, ite missa et, que quiere decir, la celebración aquí adentro ha terminado, pero la misión allá afuera comienza. Entonces es estar muriendo a sí mismo para estar naciendo para Dios y así para los demás. ¿Cómo muriendo a sí mismo? Muriendo al egoísmo. El egoísmo es la perversión original del ser humano, es el pecado original. Fíjense ustedes que detrás del egoísmo están el pecado original es ese. Detrás de cualquier pecado, de cualquier maldad, está el egoísmo. Detrás de una infidelidad, de una mentira, de un homicidio, de una corrupción, de una injusticia, de una codicia, de un robo, póngale lo que quiera. Detrás de cualquier pecado está el egoísmo. ¿Muriendo a qué? Muriendo al egoísmo. Para estar naciendo para Dios y para los demás. Bueno, yo quisiera pues que escucháramos un canto eh, como para concluir este momentico y lo hiciéramos como en una actitud también de, pues, de mucho recogimiento. Entonces ya mismo lo proyecto.
Dios nos da su pan de eternidad en el convite del altar. Él es mi manjar, Él es mi manjar, Él es mi maná, el que se acerque al altar, vivo en hermandad. El rey se hace mendigo, busca mi amor. El rey me invita a su mesa, qué gran honor. Quiero ser digno de su amor, quiero vivir en comunión. Dios nos da su pan de eternidad en el convite del altar. Él es mi manjar, Él es mi manjar, Él es mi maná, el que se acerque al altar, viva en hermandad. La cena está preparada en el altar. La cena es nuestra Pascua de libertad. Como manjares se nos da en ese pan de eternidad. Dios nos da su pan de eternidad en el convite del altar. Él es mi manjar, Él es mi manjar, Él es mi maná, el que se acerque al altar, viva en hermandad. Bien, espero pues que este ratico que hemos compartido la fe en oración, en actitud de escucha, pues nos ayude a alimentarnos de verdad del sentido profundo, sincero, auténtico de la Eucaristía, que no sea nunca para nosotros un rito, que sea para nosotros una fiesta del banquete, que sea para nosotros el encuentro gozoso con los hermanos, que sea para nosotros la luz de Dios en su palabra, el alimento de Dios en el cuerpo de Jesús, para afrontar los retos, las dificultades, los desafíos que tiene esta vida, que sea siempre eso para nosotros y que nunca nos falte la Eucaristía, especialmente en el día del Señor, en el domingo. Y bueno, aunque estamos en esta situación, no nos acostumbremos a una Eucaristía virtual. Es decir, presenciemos la Eucaristía, vivámosla en vivo, en directo, en carne propia. Es completamente diferente. No somos espectadores, somos testigos. Y hay una gran diferencia entre un espectador y un testigo. Un espectador es el que mira desde lejos sin involucrarse. Un testigo es el que se implica en la realidad, el que está allí adentro. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartirles y animarlos pues a vivir con mucha fe, con mucha alegría y con mucho amor el regalo más grande que Dios nos ha dado, que es su Hijo Jesús hecho Eucaristía para nosotros.